bienvenidos a una cápsula más. El día de hoy me acompaña mi queridísimo Jesús. ¿Cómo estás, Jesús, nuevamente? Muy bien, Laura, muchísimas gracias por la invitación a estas cápsulas. Hoy les vamos a hablar sobre algunos lugares de la Ciudad de México, pero les vamos a contar algo diferente a lo que solemos hacer en tus secciones. ¿Cómo ves? Son historias que vienen de la famosísima tradición oral que ha dejado esta ciudad, que hace alusión a algunos sitios que ustedes conocen bien, los han transitado o han hecho algo y nos han dejado esas historias y leyendas que generan mucho morbo. Y están muy buenas, la verdad. Y es que ¿cómo olvidar que a veces nos contaban que en la colonia había un fantasma o alguna alma en pena que deambulaba por ahí? ¿O qué tal las historias que nos dicen del metro, que te quedas dormido, te vas hacia atrás, bueno, hacia donde guardan los vagones? Y entonces ahí hay gente que te asusta y este tipo de cosas. ¿Qué tal los bosques encantados que podrían haber? Los cementerios que hay en todas las escuelas. ¿No se acuerdan que de niños en todas las escuelas de la ciudad siempre hubo un cementerio? Y decían un cementerio indio además para meterle más drama y más suspenso. Hoy les vamos a contar 6 historias de leyenda. Y es que como vamos a empezar con el ya típico cuenta la leyenda que vamos a empezar con la historia de la planchada. La planchada es una mujer que murió por un mal de amores, una enfermera que siempre iba bien vestida, bien limpiecita, ya sabes, túnica, uniforme blanco, zapatito, todo muy bien. Ella murió de un mal de amores, ¿por qué? Bueno, su nombre era Eulalia, era una chica muy guapa, rubia y de ojos claros. Siempre demostró una gran profesionalidad y diligencia ante todos sus pacientes. Ella deseaba enamorarse y en eso llegó a ese lugar una persona, un hombre que la cautivó. Su nombre era Joaquín. Se enamoró perdidamente de él, pero él le rompió el corazón. Y esto pasó porque ya tenía una novia, se casó con ella. ¿Cómo ves, Jesús? Bueno, eso es muy común. Generalmente pasan este tipo de cosas. Cuando esto pasó, Eulalia terminó desolada, despechada, ya no trataba a sus pacientes como antes. Y entonces dicen que falleció, y antes de fallecer trataba muy mal, como ya te lo había dicho, a todos sus pacientes. Murió arrepentida, eso es lo que cuenta la leyenda, porque pues sintió que no dio la devoción que debía a su profesión, que todo lo abandonó por un hombre que pues ya la había dejado. Y lo que pasó con su alma, que es lo que cuentan, es que su alma ahora pena por el hospital del centro médico. ¿Cómo ves, Jesús? No, bueno, además es muy dramático porque, bueno, el centro médico, a lo mejor ustedes saben que en el 85 se cayó y también hubo varios muertos, entonces claro, es exactamente un lugar donde se pueden reunir este tipo de espíritus, como dicen por ahí. Dicen que el espíritu de Eulalia lo que hace es ahora cuidar a los pacientes enfermos, a los que ya no tienen, pues, que la muerte les espera muy pronto. Entonces ella los cuida antes de que ellos mueran, los atiende, los lleva, y han dicho por ahí que la han visto salir de las habitaciones de estas personas enfermas. Pero no nada más los pacientes los han visto, también los doctores, las otras enfermeras, quienes dicen que a veces cuando están profundamente dormidos, una mano los toca, pero no hay nadie que los vea. ¿Cómo ves? Uy, triste pero escalofriante también. Un poco escalofriante, así es. Esas son las historias que se cuentan en el Centro Médico de la Ciudad de México, que por cierto, ahora está siendo muy ocupado por esta pandemia. Pero bueno, esa es otra historia que les contaremos posteriormente. Les voy a contar también una historia que tiene que ver también con un enredo amoroso. Un enredo en este amoroso. caso, en el centro histórico. Esta historia, leyenda, se gestó durante la época virreinal y tiene que ver con una monja y un virrey. Era el virrey Marqués de Valero, me parece que se llamaba Baltasar de Zúñiga, ya me acordé. Resulta que al momento en el que una de las monjas del convento de Santa Isabel, que estaba donde hoy es el Palacio de Bellas Artes, y estaba teniendo su ceremonia de profesión, que era pues el día más especial en el que definitivamente entraba al convento, y en la ceremonia, en la peregrinación que se hacía para entrar al convento, pues resulta que el Marqués de Valero ve a esta monja y queda enamorado a primera vista.
totalmente enamorado, pero como la monja ya iba a entrar al convento, recuerden que las monjas una vez que entraban ya no podían salir y obviamente estaba prohibidísimo que tuvieran alguna relación de tipo amoroso, más que no fuera otra que con Cristo mismo. Entonces el marqués lo que hizo fue que se juró a sí mismo que con su propio dinero él lo iba a donar para fundar otro convento de monjas de manera piadosa. Pero una vez que muriera, su propio corazón, al sentirse tan frustrado con este amor hacia esta mujer, en su testamento pidió que se lo arrancaran una vez que él muriera y lo enterraran en el altar de su propio templo de monjas que él había mandado construir. Durante muchísimo tiempo se pensó que esto era una leyenda, una historia que la gente común contaba o narraba de este convento, que por cierto es el de Corpus Christi. Corpus Christi estuvo frente a lo que hoy es el hemiciclo a Juárez, en la Alameda Central, pero en las excavaciones de restauración del templo por ahí del 2005 se encontró un cofrecillo de plata en un nicho colocado junto al altar principal de la antigua iglesia. Ahora ya no es una iglesia, es un archivo histórico, y bueno, con los análisis de laboratorio encontraron restos de materia orgánica dentro del cofre, o sea, lo que significa que efectivamente el mismísimo corazón, debido a esta historia frustrada de amor, se enterró directamente en el altar de la antigua iglesia de Corpus Christi. ¡Wow! ¿Qué te parece? Es una historia completamente fascinante, ¿sabes? Porque uno pensaría que estas historias pues son eso, historias de leyenda, que son estas cosas que nos cuentan las personas, que van pasando y que se van tergiversando a través de los años, que vamos contando, sumándole, restándole, pero que ahora nos digas que sí encontraron materia orgánica en un cofrecito y que se detallara mucho con la historia que nos acabas de contar, me parece fascinante. Claro, realmente. Además que se relaciona con los lugares que conocemos, ¿no? ¿Qué otra historia nos tienes, Laura? Seguramente han visitado Coyoacán y en ese lugar hay una plaza que se llama La Concepción. En esta plaza hay una iglesia, también conocida como La Concepción. Es la primera iglesia de la América continental y su historia se remonta muchos siglos antes de la conquista española, ya que se han encontrado entierros de material arqueológico de los años 600. Las crónicas cuentan que Hernán Cortés ordenó en 1524 la construcción de una iglesia sobre estos restos. Pero eso no es todo, ya que también se encuentran 167 entierros en los primeros años de la colonia. Se dice que aquí se instalaron las residencias de Hernán Cortés. Y bueno, hablando de Hernán Cortés, también vamos a hablar de una persona llamada La Malinche. Pero antes de ello, había una persona llamada el Conde de Alvarado, quien era un asesino completamente. No sé si recuerdan algunas historias en donde mataban a los indígenas y entonces los sacrificaban supuestamente, pero no era así. En la casa, bueno, muy cerquita de la Conchita, está la llamada la Casa La Malinche, una hermosa residencia de allá del siglo XVI. Y hay quienes dicen que esa fue el último lugar donde vivió Malinche, o mejor conocida como La Malinche, a quien tal vez conoceremos como La Llorona. ¿Has conocido esta historia de La Llorona? Sí, sí la conozco, es muy común y de hecho, ya si me permites continuar, ¿vas a seguir contando de esta historia? No. Aprovechando que mencionaste lo de La Malinche, justo yo les iba a contar ahora acerca de el origen de esa leyenda de La Malinche. Entonces déjame terminar un poquito esta Dale, continúa. Porque se supone que, bueno, es que hay diferentes formas de contar la historia, porque es la Llorona de Xochimilco, por ejemplo, o la Llorona de estos lugares. Aquí en la Conchita... En mi colonia hay una. ¿En tu colonia hay una llorona? Bueno, es que la Llorona se puede transportar en diferentes lugares. Y esta historia de la Conchita cuenta que ahí es donde ella murió y pues vivió desolada, porque nuevamente una historia de mal de amores, pues ya conocemos la historia de Hernán Cortés, en donde pues la dejó. Ella pues estaba muy triste, murió asesinando a sus hijos y ahora se lamenta. Dicen que se escuchan los lamentos en este lugar por allá de la medianoche. Si algún día están en la Conchita, en la plaza de la Conchita, pues cuéntenos un poquito si han escuchado estos lamentos, pero cuéntanos un poquito de otra de las historias de este tipo. ¿Cómo comenzó esta leyenda? ¿Por qué comenzó esta leyenda? ¿Y por qué se dice que escuchamos a la famosa La Llorona con ese lamentable grito de ¡ay, mis hijos! Es de origen prehispánico totalmente.
Se tiene como vestigio el libro 12 que escribe Fray Bernardino de Sahagún. Él era un fraile que vivió en el siglo XVI. Él platicó con muchísimos indígenas que habían sido herederos del mundo antiguo antes de que llegaran los españoles, de la última etapa de los mexicas, y resulta que ellos recogieron una serie de historias y leyendas que él escribe en un libro a finales del siglo XVI y se conocen como los famosos Tetzahuitl en náhuatl. Lo podemos traducir como algo portentoso, algo maravilloso o como un presagio, pero eran presagios funestos, parecen ser, porque cada uno de estos presagios que Fray Bernardino de Sahagún recoge de estas tradiciones orales tienen que ver con cosas horripilantes que ocurrieron en el mundo de la México Tenochtitlan antes de que llegaran los españoles, y cada uno de ellos auguraba la llegada de los españoles y la caída de su propia cultura. Eran, si no mal recuerdo, eran 10 o 12 los antiguos presagios funestos. Uno de ellos era justamente que se escuchaba una mujer que andaba gritando en la ciudad de Tenochtitlan, pero no gritaba como nosotros la conocemos, ¡ay mis hijos!, sino gritaba, ¡ay pobres de nuestros hijos!, pero como haciendo alusión a la cultura mexica en general, que iba a caer posteriormente con la llegada de los españoles. Y se menciona que algunos inclusive la vieron, una mujer que en el mundo prehispánico era una mezcla de mujer y serpiente, que era la que andaba por ahí y era parte de estos presagios funestos. Entre otros, por ejemplo, los niveles del agua de Texcoco subieron repentinamente y aparecieron un día las aguas burbujeando como si estuvieran hirviendo. Otro fue que se vio una serie de cometas, una serie de elementos extraños como bolas de fuego en el cielo. Wow. Una enorme columna de fuego se registra también en el firmamento. De manera intempestiva se incendió el templo de Huitzilopochtli. ¿Qué otra? Se encontró en el bosque, encontraron un ave fantástica. Si conocen el ave esta que sale en Alicia en el País de las Maravillas, la versión de Disney, sale un pajarito con cabeza de espejo. Uno así se encontraron los mexicas, se lo presentaron a Moctezuma y él, al asomarse al espejo, vio ni más ni menos que el barco de Hernán Cortés y los españoles acercándose por el mar. Cuando quiso volver a ver, después de haberse espantado, se había desaparecido la visión y el ave se fulminó. Entonces todas estas prehistorias de la conquista de México tienen que ver con todas estas orígenes de leyendas, historias fantásticas, que pues no era que estuvieran tan fumados o que realmente hubieran pasado, sino más bien es una manera de explicar una caída de una cultura. Y a la vez nos dejaron leyendas bien padres que todavía en la actualidad algunas se cuentan y otras a muchos todavía nos espantan, ¿no? Que sin duda son muy interesantes porque, bueno, la historia de La Llorona, ¿quién no la hemos escuchado? De hecho, ha habido películas sobre este tipo y actualmente, bueno, ahorita en Xochimilco, que es la temporada de Día de Muertos, hacen una obra representativa sobre este tema. Es una de las historias más bonitas y por todo lo que nos cuentas, ahora podemos entender un poco de por qué dicen que las aves de mal augurio, este tipo de aves como tú dices, o también porque dicen que ciertas cosas en el cielo van a traer malas noticias. Así es, está relacionado. Bueno, yo quiero que me cuentes una de mis historias favoritas para ya terminar. Claro, y es que yo recuerdo muy bien, ustedes han pasado y caminado por el centro histórico. ¿Algún día se han acercado a esas calles, leído los letreritos que hay arriba o visto esas historias en los edificios los secretos que nos pueden contar los edificios? Cuando tú me contaste la historia del primer asesino serial de la Ciudad de México, yo quedé impactada. Cuéntanos un poquito cómo fue todo esto. Sí, o al menos fue el primer asesino serial documentado. A lo mejor claro. Hubo otro más loco antes, no sabemos. Pero justo tiene que ver con una placa que está sobre la calle de República de Uruguay, casi en la esquina de Uruguay con 20 de noviembre. Por ahí por donde está cierta tienda departamental del lugar del logo amarillo, por ahí. Por ahí mero. Se encuentra una plaquita que dice, bueno, esta calle fue la primera que tuvo alumbrado público. Y tiene que ver con una historia de leyenda que se gestó justamente en esta calle. La calle antiguamente se llamaba la calle de Don Juan Manuel. Estaba a espaldas del ex convento de San Bernardo de la Ciudad de México, que en la actualidad lo pueden ver en la esquina de Venustiano Carranza y 20 de noviembre. Bueno, pues a espaldas, en la actual calle de República de Uruguay, en uno de estos palacios del siglo XVII, del que todavía quedan algunos rasgos en pie, pues se trata de la historia de Don Juan Manuel. Don Juan Manuel era un español
que llegó con la comitiva del virrey por allá del siglo XVII. Él llegó como invitado para ayudarle en su gobierno. Y bueno, pues resulta que don Juan Manuel se ganó un montón de envidias porque de manera muy intempestiva le habían dado uno de los cargos políticos más importantes, él sin haber radicado en la Ciudad de México antes. Todo esto se confluye un poco con que él era un señor que tenía un matrimonio muy estable y tenía, como dice la leyenda, una de las esposas más guapas en la Ciudad de México. Pero tenían un serio problema, no podían tener hijos. Y bueno, a lo mejor ustedes podrían decir, eso no es problema. No, en la época sí era un gran problema porque estas personas aristócratas de nivel socioeconómico muy alto, claro, necesitaban un heredero, un descendiente, para seguir legitimando y perpetuándose con su poder político y económico también. Entonces el que no tuviera descendiente fue un problema serio. Entonces resulta que, pues ya saben cómo es la gente, las malas lenguas empezaron a aparecer por ahí y decían que su esposa empezó a buscar amores por otro lado, ¿no? Empezó a poner el cuerno, exactamente, para embarazarse y tener un hijo, y ahí como que decirle, ya es tu hijo, ¿no, don Juan Manuel? Pero resulta que parece ser que el problema era él. Don Juan Manuel, al empezarse a enterar de estas cosas, resulta que era totalmente enfermizo de celos y se volvió loco, enloqueció a tal grado que llegó a hacer un pacto con el diablo. Invocó al demonio y el mismísimo demonio le prometió que si él asesinaba a una persona a las 11 de la noche afuera de su casa, en ese mismo día que había invocado al demonio, él le iba a indicar qué persona era el amante de su esposa. Y él, obviamente, para satisfacer toda esta necesidad de calmar los celos, pues efectivamente esa noche salió de su casa a las 11 en punto, esa era parte del pacto, y con una daga en la mano se la clava a la primera persona que viera, hombre por supuesto, que viera pasar por la calle, y tenía que asesinarlo. El estribillo famoso de la leyenda indica que cuando don Juan Manuel sale, le pregunta la hora a la persona que va pasando, el otro le responde, bueno, pues son las 11 en punto, y él le contesta, dichoso usted que sabe la hora en que va a fallecer, ¿no? Con que va a morir. Y lo asesinó. Al día siguiente, el diablo pues resulta que lo había timado, le dijo que ese no era, que lo tenía que volver a hacer, lo volvió a hacer a la siguiente noche, tampoco era, le dijo que una más, y así lo tuvo varios días, y cuando don Juan Manuel se dio cuenta, bueno, él ya estaba convertido en un asesino serial. Claro, porque asesinaba todos los días a las 11 de la noche a una persona. Al primero que pasara. Y en las mañanas obviamente pues amanecía un cadáver. Eso evidentemente atrajo el horror en la Ciudad de México, y gracias a esta historia de leyenda es que se dice que el virrey mandó poner mayor seguridad, y una de las medidas de seguridad fue colocar alumbrado público, que bueno, recuerden que para esa época la Ciudad de México en la noche estaba totalmente en penumbras, no había alumbrado, estaba totalmente todo oscuro. La leyenda termina con que don Juan Manuel resulta que termina asesinando a uno de sus sobrinos, que era de los más queridos. Él se vuelve loco, va, se confiesa con los padres del convento de San Francisco, y ellos como penitencia le ponen ir a rezar a la horca pública que estaba en el centro de la plaza, en el actual Zócalo. Antes había una horca donde se ejecutaban las sentencias de justicia, y al tercer día que hizo esto, él amaneció ahorcado, y la gente cuenta que fueron los mismísimos ángeles y las almas en pena de todos los que había asesinado los que vinieron por su alma y se lo llevaron. Así es como termina la leyenda, y es parte de estas historias macabras que tiene el centro de la Ciudad de México. Y algo importante, porque tienes que decir que hay una placa justamente que dice que es la primera calle que recibió alumbrado público. Así que si pasan por la calle que nos acaba de decir Jesús, busquen esa placa y fotografíenla, mándenlas. Sí, también en la placa a un lado hay otra que dice que ahí era la casa de don Juan Manuel, este mismo personaje del que estamos hablando, pero no pasen a las 11 de la noche porque dicen que se sigue apareciendo la figura de este. ¿Y si pasan? Enigmático. Corran, no contesten. Sí, si les preguntan la hora, por ahí alrededor de las 11, díganles, no, pues son las 10, son las 9, es la 1, lo que sea, pero que menos no digan las 11 en punto. Así es. Bueno, Jesús, me encantaron estas historias. Cuéntenos ustedes si han sabido de alguna historia de leyenda, si algo pasa por su colonia, y cuéntenos un poquito más sobre otras historias que tal vez nosotros no contamos. Gracias por acompañarme el día de hoy, Jesús. Gracias, Laura, y amigos, cuídense mucho. Nos vemos para la próxima. Recuerden que la curiosidad no mató al gato. Adiós.